106.5. 7:37. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Esta ha sido una semana histórica, definitivamente. Seguimos felicitando a Víctor Estrella Burgos por su triunfo en el abierto de tenis en los Estados Unidos, en Nueva York. Como recordaba Julio, clasificó para la tercera ronda. Y ayer venció su competidor, un tenista croata de 17 años. O sea, que Víctor le duplica la edad. Él 34, su competidor 17. Y dicen que desde el 68, desde el 1968, algo así, no se verificaba ese margen de edad entre dos competidores en el abierto de tenis. Nunca se había visto esto antes. Felicidades a Víctor Estrella Burgos y al equipo de hombres, supongo que mujeres también, que están a su alrededor, porque nadie logra un triunfo de esta naturaleza solo. Siempre hay un equipo de médicos, entrenadores, patrocinadores, mucha gente que hoy deben estar celebrando este nuevo triunfo de Víctor Estrella Burgos, que pone a la República Dominicana a sonar en este mundo del tenis a nivel mundial. Localmente, felicitar a Diana Lora y a Marela Alemani, que están esperando familia, un bebé. Ya ayer hizo oficial Diana la noticia de que estaba embarazada. Diana, la comunicadora, hija de Uchi Lora, de Betty. Marel, hijo de Purita Sánchez, en paz descanse, de Wilfredo Alemani, artistas, comunicadores, ambos muy conocidos. Siempre están identificándose con causas muy nobles. Y nada, esperando familia. Felicidades a ambos. El Ministerio de Educación ha anunciado que suspendió por el momento y está investigando a los responsables del caso del niño que fue enviado de castigo a la dirección de la Escuela María Auxiliadora en Villa Mella. Señores, si se olvidaron del niño, Melton lo narraba ayer, Julio también, y este caso no puede quedar así. Porque uno se pregunta, ¿esto es un caso aislado o puede ocurrir en otras escuelas? ¿Qué se puede hacer para evitar que esto pase? ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Qué hubiera ocurrido con este niño? El niño dice, estamos hablando, como decíamos, la Escuela María Auxiliadora de Villa Mella, se han suspendido provisionalmente mientras se investiga a la profesora Clemencia Martínez y a la orientadora Belkis Marte. El niño acusa a la orientadora Belkis Martes de haberle puesto ese castigo. Él dice, amaneció ahí. Lo único que tomó fue agua, que fue lo único que encontró en el área. Dice que se acercó a la ventana para poder hacer pipí. El niño amaneció. En la mañana, cuando comenzaron a llegar, comenzó a hacer ruido y alguien de la seguridad escuchó. Entonces se agruparon los vecinos de la zona, llamaron al 911 y fue rescatado por una ambulancia del 911. Entonces, imagínense la familia estaba desesperada. La tía Emperatriz Ramírez, también estaba la abuela Lidia María Ventura, el padre Pedro Martínez, toda la familia desesperada porque este niño estaba en horario de la tarde, debió llegar para la cena, no llegó. Ellos amanecieron desesperados con todas las historias que ocurren hoy día. Imagínense un niñito de 10 años que no llega de la escuela. O sea, uno no puede pensar la noche que pasaría esa familia. Y todo por un descuido de una orientadora y de una profesora. No es que yo no lo creo. O sea, aquí falta algo. O sea, necesitamos la posición de educación, ver qué fue lo que pasó en esa escuela, porque no podemos entender cómo una orientadora en pleno siglo XXI, estamos hablando del 2014, se le ocurra un castigo de este tipo y además olvidarse del joven. ¿De qué esto ocurre? Sí, de que han muerto niños que han sido dejados en un vehículo por el padre y por la madre, han ido a un centro comercial a hacer una diligencia y se les ha olvidado. Sí, eso ocurre, o sea, eso puede pasar. Pero estamos hablando de la responsabilidad del Ministerio de Educación en todo esto. Por una parte, en primer lugar, el Ministerio de Educación, pero también está la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, que tiene que velar por lo que se trata, de que cada vez tengan una mayor participación y velen por el cumplimiento de los profesores, que no falten a clases, el comportamiento de los profesores con los niños y los jóvenes, adolescentes, que se respeten los derechos de estos. Así que ojalá que en el transcurso del programa podamos hablar con
el señor Bienvenido Flores de Participación Comunitaria u otro funcionario o funcionaria del Ministerio de Educación para que nos diga lo que está haciendo el Ministerio de Educación en torno a esto. También es importante, me ibas a decir algo, Julio, del director de Comunicación y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación, José Miguel Carrión, está en línea, lo hemos localizado para ver qué nos puede decir en torno a este caso. Buenos días, Carrión. Buenos días, Marilena. Muy buenos días, amigos todos. Aquí sol de la mañana. Sí, sorprendidos con este caso, Carrión, increíble, un niño amanecer en un lugar de una escuela que lo dejaron olvidado, una profesora y una orientadora. ¿Que ha investigado el Ministerio de Educación en torno a este caso ocurrido en la Escuela María Auxiliadora de Villamella? Lo primero es que estamos ante una situación sumamente vergonzosa. El Ministerio de Educación no sale del asombro al enterarse de la situación que ha ocurrido con este niño. Nosotros como Ministerio de Educación somos estrictos, respetuosos de lo que establecen las leyes sobre protección a niños, niñas y adolescentes. Además, ese no es el método para uno educar ni disciplinar a un niño. Nosotros estamos haciendo las investigaciones condignas al caso. Y no podemos todavía hablar de las sanciones que se van a aplicar, que vendrán sanciones, porque primero tenemos que determinar hasta dónde llega la gravedad del caso, qué fue lo que ocurrió, en qué circunstancias se produjo y qué indujo a esta maestra, que yo la pongo entre comillas, maestra y orientadora, entre comillas, porque esos no son los métodos que se enseñan en el Ministerio de Educación para disciplinar a un niño. Nosotros estamos asombrados y si le pedimos excusa al país ante una situación tan bochornosa como lo que se dice que ha ocurrido. Sí, o sea que en principio ese no es un método que tolera el Ministerio de Educación, un método para educar, para formar un joven. El mandarlo a la dirección, mandarlo. Marilena, eso es lo primero. Circunstancia. Y habrán sanciones. Claro, pero es como te digo, primero tenemos que determinar la gravedad del caso, hasta dónde fue que esta señora, que parece que actuó o si no con el desconocimiento, pero por lo menos utilizó la dirección de la escuela para aplicar este castigo. Y nosotros no vamos a tolerar situaciones como esta. Eso no lo vamos a tolerar en el Ministerio de Educación. En educación hay una política muy clara y es de darle al país una mejor educación. Y estos no son los métodos para aplicar una mejor educación en el país. Ya, Carrión, ¿se puede esperar que a partir de este hecho se tomen medidas preventivas para evitar que lo mismo esté ocurriendo en otro lugar? Decimos esto porque el mismo deterioro de valores que uno observa en la sociedad entre nosotros, los comunicadores, entre médicos, entre políticos, o sea, se da también entre los maestros. O sea, el Ministerio de Educación no puede tener control sobre miles y miles de maestros y de escuelas. O sea, esto puede ocurrir, pero la pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir, para evitar, para controlar, monitorear? El ministro de Educación, el licenciado Carlos Amarante Baret, ha estado llamando a las sociedades de padres y amigos de la escuela que se empoderen, que se fortalezcan. Y esa es una forma de que los padres y madres y amigos de la escuela se acerquen a la escuela para que vean qué está ocurriendo al interior de los planteles. Y esta es cuando tú hablas con mucha razón, que si nosotros mantendremos una actitud vigilante y de orientación a los profesores. Esto se ha mantenido siempre, María Elena. Fíjate que nosotros en el Ministerio de Educación hemos estado dando los cursos de verano. En esos cursos de verano de capacitación del magisterio dominicano se les pone al día en cuanto a las metodologías modernas de educación. Por eso es que estamos tan sorprendidos, porque esta profesora tenía conocimiento de causa, como lo tienen todos los demás profesores y orientadores, de que el niño no se debe maltratar. Cuando le damos esos cursillos de educación y de capacitación a todo el magisterio dominicano, antes del inicio de cada año escolar, es también orientando sobre los mejores métodos y técnicas para educar a un niño. Por eso ahí también radica nuestro asombro, ¿por qué esta señora hizo esto? Entonces, según lo que dicen las crónicas, olvidarse de que ese niño estaba ahí, claro. Pero venga acá. Claro, es algo así muy grave.
Bien, pues gracias, Carrión, y daremos seguimiento y esperamos ya la posición oficial del ministerio luego de que concluyan las investigaciones. Te prometo que tan pronto tengamos una decisión sobre este caso, se los haremos saber. Bien, muchísimas gracias. Era José Miguel Carrión, director de Comunicación y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación. Y como decíamos, que esto puede pasar, sí puede ocurrir. El asunto es las medidas que se toman a nivel preventivo y una vez que ocurre el hecho, a nivel de sanción. Y como decía Carrión, también lo promueve la Dirección de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación. Hace falta la integración de padres, madres y amigos de la escuela. Así como en el sector privado, también es vital la participación de los padres para que la escuela cumpla con su rol. En el sector público ocurre lo mismo. Por otro lado, quiero poner atención a una denuncia y una petición que hace el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, miembro del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Él dice que la Cancillería Dominicana, lo lamentable es que la Cancillería esté como tan tímida, tan pasiva, inerte, digamos. Excúsenme, hombres y mujeres del Ministerio de Relaciones Exteriores que hacen su trabajo, pero es que hay muchos que no lo hacen y por eso uno percibe esto desde afuera. ¿Qué él pide? Que proteste ante las Naciones Unidas. Por lo que entiende Castillo Pantaleón, es una campaña de calumnias en contra de la República Dominicana de parte de Gonzalo Vargas Llosa, que es el encargado de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la defensa de los refugiados. Dice Castillo Pantaleón que Vargas Llosa está con una campaña internacional para desacreditar a la República Dominicana. Hablando de apatridia, cuando dice aquí en la República Dominicana no hay apatridas. Dice, hablando de refugiados, dice, en el caso de los haitianos, son personas que han emigrado hacia la República Dominicana por una motivación económica. O sea, no estamos hablando de refugiados políticos, no estamos hablando de personas que tienen temor por su vida. O sea, su vida está siendo amenazada y por eso tienen que trasladarse a otro país. Es por razones económicas, por lo mismo que emigran los dominicanos hacia Puerto Rico, hacia Estados Unidos, hacia España y hacia otro país. Todo esto porque se ha anunciado que Juliana Deguis va a participar el próximo 17 de septiembre en un foro sobre la apatridia en Holanda. Ella va a hablar sobre la lucha que ha llevado a cabo para lograr su documentación. Ya ustedes saben que ella tiene su cédula desde el 1 de julio. Próximamente se le va a entregar su pasaporte. Entonces, en un foro sobre apatridia, Juliana Deguis va a hablar sobre su experiencia en la República Dominicana y la preocupación de Castillo Pantaleón de que se nos está presentando al país con una imagen completamente a lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros recibimos a las parturientas haitianas, damos trabajo a los haitianos, los recibimos en escuela, los haitianos están acá, hay un plan de regularización. Todo esto, la posición firme que ha mantenido el presidente Danilo Medina. Tenemos al doctor Castillo Pantaleón en línea. Buenos días, doctor. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. Gracias. Hablábamos precisamente de su posición en torno a lo que usted entiende como una campaña de calumnias contra la República Dominicana de parte de Gonzalo Vargas Llosa y nos gustaría que nos amplíe. Sí, bueno, es que esta actividad anunciada por el ACNUR es Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, eso es lo que significa esas siglas. Esta actividad anunciada para los próximos días, que se va a realizar en Europa, específicamente en Holanda. El 17 de septiembre. Sí, correcto. Sí. Es un foro en el que van a llevar a esta señora Deguis, esta haitiana que fue naturalizada dominicana, para que contara su experiencia como, entre comillas, apátrida. Es un verdadero despropósito y se inscribe dentro de ese plan, esa labor de presentar el problema migratorio haitiano en República Dominicana como un problema de apatridia o de refugiados. Este programa se maneja con fondos particulares del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, acontece con el ACNUR algo distinto a lo que acontece con otros programas de Naciones Unidas. Lo primero que salta a la vista es que la sede de ese organismo está fuera del edificio de Naciones Unidas.
La sede del ACNUR. Sí, el ACNUR está en la Federico Geraldino en Piantini, no sé si lo han visto, Okay, con su porche muy bonito. Sí. Sí. Cuando la sede de Naciones Unidas, como sede diplomática, tiene un lugar específico que está en la avenida Nacaona. Entonces eso es lo primero, porque hay un tema de privilegios e inmunidades que se marca dentro del convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas. Entonces hay una situación muy extraña ahí, porque este organismo se maneja con unos niveles de libertad distintos al del resto de los programas de Naciones Unidas. Y obviamente eso tiene que ver también con la manera en cómo se manejan los recursos que provienen de estas donaciones. Todos los programas tienen que preparar anualmente una memoria, hay que planificar todas las actividades. Entonces, para estas fechas es que las discusiones y los presupuestos, las discusiones sobre los presupuestos que someten se llevan a cabo. Todos estos organismos anualmente tienen que llevar a sus sedes principales pues una carpeta, no solamente de lo que han hecho con los recursos, sino plantear las necesidades del año siguiente. Entonces, obviamente, aquí en República Dominicana no hay un problema ni de refugiados, ni mucho menos de apatridia con el caso haitiano. Claro. Usted ve esto una manera de justificar. Pero si no se inventa, entonces no hay recursos. Exactamente. No hay presupuesto. Exactamente. Entonces, Sí. ¿qué es un apátrida? ¿Qué es un refugiado? ¿Y cuál es la verdadera condición de Juliana? Bueno, el apátrida es una persona que no tiene patria. La apatridia es una situación que son situaciones que se dieron fundamentalmente en situaciones de conflicto con la desaparición de algunos imperios. Cuando desapareció, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, antes de la Primera Guerra Mundial, la desaparición del imperio otomano a mediados finales del siglo XIX, una cantidad de territorios que eran parte de estos imperios, producto de esas conflagraciones y de esas guerras, quedaron sin identidad política, es decir, sin un gobierno y un país que se hiciera responsable de la población civil. Obviamente la condición de apatridia es una situación excepcional, porque por ejemplo, cuando un país es invadido por otro y ocupa el territorio, bueno, sería sumamente extraño que no tuviera algún tipo de población. Entonces, ante esa situación, esa población, ¿quién la protege? Si la entidad política ha desaparecido o no ha sido o no tiene un dominio efectivo y el ocupante no se hace responsable de ella, ¿qué pasa con esta población civil? Recordemos que el tema de nacionalidad, es decir, la importancia de tener una identidad nacional es que el Estado te brinda una protección diplomática y obviamente garantiza tus derechos. Ya, en el caso de los en el caso de los haitianos, Haití es un país existente, es un país fallido en términos de que es un país muy pobre, muy corrompido tradicionalmente por sus élites políticas, pero es una entidad que no ha desaparecido. Y su constitución determina que ellos mantienen la nacionalidad. Por supuesto que sí. O sea, que nunca la pierden. Y la principal fuente de la vinculación jurídica con la nación de origen es precisamente pues el jus sanguinis. Okay. Los hijos de haitianos no son apátridas en ningún caso. Entonces los haitianos residentes en la República Dominicana, bajo cualquier condición, sí, nunca podrían considerarse ni refugiados, claro, ni apátridas. Claro. Y el refugiado es la persona que tiene que abandonar su país por temor de su vida. Bien. Sí. Un perseguido político, una persona que no puede regresar a su país, eso es un refugiado. Doctor Castillo Pantaleón, y en el caso de esta oficina de la ACNUR, como usted dice, opera fuera del recinto de las Naciones Unidas, a nivel de Cancillería, ¿qué puede hacerse? Se cayó la llamada. Estamos conversando con el doctor Castillo Pantaleón, vamos a ver si lo podemos localizar para... Él pide que el gobierno dominicano proteste ante las Naciones Unidas por lo que considera una campaña de calumnias de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la protección de los refugiados y que Gonzalo Vargas Llosa... Lo de la apatridia siempre ha sido un invento. Siempre ha sido un invento y un invento para justificar presupuesto. Ahora, si aquí no hay apatridia, a ese organismo no le dan presupuesto para hacer su trabajo, entonces él tiene que cerrar su oficina.
Entonces, los casos que no hay, usted tiene que inventárselo para usted justificar que usted está trabajando contra la apatría en un país donde eso no existe. Entonces, que se vaya a trabajar donde haya ese tipo de problemas, aunque no existan las condiciones maravillosas de esta isla del Caribe. Tal vez ahí las plazas están ocupadas. O no están seguros vivir en esos lugares. O no están seguros porque es cómodo vivir aquí. Esto es maravilloso. Aquí, pero ven acá. Y una tierra que él conoce bien, porque su padre siempre la ha visitado. Pero ven acá. Nexos. Esté cobrando en dólares en la República Dominicana. Ya. Sí. Doctor. Sí, el teléfono se cayó. Sí, que hablábamos cuando se cortó la llamada. Julio le preguntaba sobre lo que podía hacer la Cancillería en este caso. Mira, en primer lugar, la Cancillería tiene ante el organismo de Naciones Unidas, es decir, los jefes de este jefe de misión aquí, porque tiene que rendir cuentas, y elevar una nota de protesta, en primer lugar, porque la actividad de este señor dirigiendo la sede de la ACNUR en la República Dominicana rebasa con mucho las funciones propias de su cargo, es decir, él desnaturaliza los fines del programa que dirige para ponerlo al servicio de unos fines muy distintos y en obvia actitud de acoso al Estado Dominicano, que al poner controles migratorios, el control migratorio incluye el control sobre la población migrante en el país. Pues obviamente lleva una dirección agraviante de presentarnos como un país que genera patria, y eso no es el caso. República Dominicana no está obligada a regalarle como segunda nacionalidad la dominicana a ningún extranjero. Solamente si el extranjero reúne las condiciones previstas en la Constitución y las leyes para acceder a la condición de dominicanidad por naturalización, el Estado concede ese privilegio, que no es un derecho. Ningún extranjero tiene el derecho a la nacionalidad dominicana. Que justamente por eso, doctor Castillo Pantaleón, es la objeción a que se permita la inscripción de personas sin la identificación de sus padres, ¿no? Porque después esto puede crear un expediente de apatría que hasta ahora no existe. Así es. Ese decreto que establece ese despropósito, el 250, está demandado en inconstitucionalidad, porque violenta con esto incluso el propio marco constitucional, debido a que es un derecho fundamental de toda persona el establecimiento de la vinculación con sus padres. Eso está en el artículo 55, numeral 7 de la Constitución. Bien. Pues muchas gracias, doctor, por al su doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Gracias, doctor. Siempre para servirle. Es una pena que esto no se dé, que estemos permitiendo que una persona establecida en el país, representando un organismo internacional, muestra una imagen que no es cierta, que no es correcta de la República Dominicana. Luego de la defensa que fue aplaudida por todos que hizo el presidente Danilo Medina en aquella famosa sesión en La Habana, en Cuba, y que él luego dijo, hablando con los periodistas, que lo que salió, lo que él dijo en esa conferencia, que fue poco para la defensa que él tuvo que asumir, hablando con otros mandatarios en esa sesión. Entonces, de no actuar la Cancillería, ¿cómo es que dice el refrán? Desbaratan con los pies lo que hacen con las manos. Aquella defensa magistral del presidente la estaríamos desbaratando con los pies. Así que esperamos que la Cancillería actúe con esta denuncia hecha por el doctor Castillo Pantaleón.